ya hace un ratitín que está circulando una noticia realmente muy dura. ¿Quién va a desarrollar la información? Todos tienen la información, y es la muerte de Lía Cruzet. Sí, lamentablemente se confirmó esta noticia, su familia confirmó el fallecimiento, ¿sí?, de la cantante, que estaba en un grave estado de salud. Ya venía golpeada desde hace varios años. En el último tiempo ella estaba internada en un lugar para mayores. Había trascendido una fotografía que Luis Ventura había subido donde la bomba tucumana la había ido a visitar. Exactamente. Pero lamentablemente en las últimas semanas se confirmó una grave enfermedad que ella estaba transitando y al parecer estaba en el último estadio. Y bueno, y todo lamentablemente fue muy rápido. Recordemos que Karina, su hija, había tenido varios enfrentamientos con Tony Salatino, quien es la pareja de Lía Cruzet. Y lo que reclamaban aquel entonces, tanto Lía como Tony, era la presencia de su hija, porque sentían que Lía necesitaba esa compañía, ese acompañamiento, ¿no? Y bueno, y quizás a Karina se le complicaba porque explicaba que quizás no tenía el dinero para poder viajar, bueno, etcétera. Y estaban enfrentadísimos además con el marido de Lía, ¿no? Muy. Y el tema del dinero era algo que lamentablemente se hablaba y que los enfrentaba. Cari, el martes ya a la noche había rumores de que no pasaba la noche. Había gente muy cercana que estaba muy preocupada. Bueno, ahí es que Karina, llaman los del sanatorio donde estaba internada, la llaman a la hija para que viaje. Y ahí es cuando viaja la hija, porque pensaban que el martes ya a la noche no pasaba la noche. Le aparece a ella una mancha en el pulmón y ahí empiezan a investigar y bueno, tenía finalmente un cáncer, lamentablemente. Se lo decían a Tony. Tony no tomaba mucha conciencia de todo esto que estaba pasando. Bueno, ahora va a estar viajando con Javier, que es la persona que lo cuida a Tony, porque también tuvo una ACV y está medio complicado. Todo el mundo de al lado de Lía está, en estos últimos 3 días fue durísimo. Y Ezequiel también confirmaba esto, que le estaba pasando realmente mal. Sí, para sumar, Lía había transitado distintas enfermedades, distintos estadios de enfermedades, tanto de salud física como salud mental, pero detrás de ella, y creo que también podemos rescatar hoy, una vida de muchísimo laburo desde la década del 80, más allá de Qué bello, La güera Salomé y tantos himnos de la alegría, himnos y banderas de tanta bailanta de los 90 y de hoy. Uno puede hablar de una figura del cine y de la revista. La última fue en el 2006, una película que hizo Fito Páez, pero previamente el Maipo también fue su casa. Conocía muy bien el escenario y sabía que con muy poco movimiento podía despertar el baile de todos. Era como, por momentos, una paradoja, ¿no? Como uno se podía mover tanto con una cantante que solamente ponía su expresión en la voz y en su carisma, un carisma intacto. Me acuerdo de las últimas presentaciones, bueno, con Cora en Infama habíamos cubierto los primeros atisbos, ¿no?, de que la cosa no estaba bien con Lía Cruzet, con algunos shows programados por su pareja en el interior y la familia que decía, bueno, no está en condiciones, ¿no?, de cumplir con esa agenda, si bien es cierto que el público la demandaba, y a partir de entonces empezó a, digamos, a refugiarse cada vez más. Luego la internación con algunos problemas de salud, es cierto, desde 2012, cuando fue diagnosticada con cáncer de útero. En ese momento la operaron y en 2021, hace 3 años, sí empezó a deteriorarse su salud. Recuerdo con un cuadro de neumonía, con un accidente doméstico que también comprometió su cadera, debió ser operada y desde entonces, bueno, una Lía que tuvo que transitar más los temas de salud, digamos, que su fase artística, ¿no? Yo sé que quizás no es momento, pero lamentablemente va a suceder. Hay una casa donde vivía Lía y también su marido, Tony. En su momento se había dicho que esa casa estaba a nombre de Ezequiel, quien es el hijo de ellos, y también había un terreno que habían dicho que se había vendido, pero bueno, eran situaciones económicas que traían malestar en la familia y seguramente habrá algún tipo de investigación con respecto a los bienes que había a nombre de Lía, porque bueno, su hija Karina siempre en su momento se mostró como muy firme para reclamar lo que a ella le correspondía. Y de trámites hereditarios, ¿no? Siempre decimos que la herencia es lo único que uno no puede deslindarse, es un derecho propio, y me parece que, bueno, primero el duelo y luego esta etapa incómoda que seguramente surgirá, que esperemos transite por un sendero de paz, ¿no? Sí, porque hasta ahora han tenido... No, tremendo. Estoy pensando en su hija Karina y en las últimas veces en que tuvimos la posibilidad de conversar con ella, que no estaba en buenos términos con su mamá. Ojalá
no sabemos lo que pudo haber pasado en este último tiempo. Ojalá haya tenido la chance de ir, de darle un abrazo, de darle un beso, de poder despedirse, ¿no? De despedirse, no quedarse ¿no? con el sabor amargo. Sí, con ese momento. No pensaba que por lo menos llegó el martes a la noche. O sea Claro. que por lo menos estuvo al lado de su hija. Que eso me parece que es súper importante. Estuvieron a partir del martes. Sí, porque ella viaja el martes a la noche, empieza todo esto, rumores que no nadie quería decir nada, por favor no lo digamos, pero bueno, trasciende, sí, Karina llega allá, o sea que estaba con la mamá. O sea que la esperó en algún punto, Sí, podemos sí. decir que ella arrancó a estar mal, la llamaron y esperó a su hija. Es verdad. ¿Sabes qué me da mucha ternura Eso en es los muy últimos... común, ¿eh? Sí, Esas claro. cosas pasan de Es verdad. verdad. Pasan. En los últimos días, Gladys La Bomba Tucumana, que siempre hablaron de un supuesto enfrentamiento que nunca existió, le dijo públicamente, además de visitarla, que era una maestra para ella, ¿no? Y imagino que Gladys debe estar pasando una tarde muy triste también, porque cuando se pierden los pares, aquellos o que te guiaron en el camino o que caminaron al lado tuyo, son momentos raros, momentos difíciles de digerir, así que un beso también para Gladys. Que seguramente va a estar hablando. Y también hará 2 semanas también estaban pidiendo plata porque a Tony se le hacía muy difícil. O sea, más allá de que exista la propiedad, pero la propiedad hasta que no la haces líquido no tenés dinero. Claro. Era muy complejo el hecho de hacer frente Totalmente. a tantos Y gastos, ¿no? seguramente, y además era, bueno, ella, ¿no? La que generaba mucho dinero, Sí. pero sus años de esplendor habían pasado Pasado. hace cuánto pasado. tiempo. Y Luis? ya en principios del 2000 fueron hablo de los grandes shows. Sí, sí. Después hubo pequeñas presentaciones y en algún caso, como dijo Cora, la propia hija dijo, no expongan a mi mamá así. Es verdad, Claro, era lo y que con siempre respect- decía Karina. Y sí. con respecto a lo que contaba Nora, hubo un programa de Secretos Verdaderos donde Ventura entrevista a Tony y en ese programa, recuerdo, Tony había pasado un alias para todas aquellas personas que pudiesen colaborar porque verdad. realmente la medicación que tomaba Lía era muy, muy cara y le costaba mucho pagar entre el lugar donde Lía estaba viviendo y la medicación se complicaba, entonces había pedido ayuda a la gente y mucha gente había apoyado a Tony y a Lía y había enviado su ayuda económica para cubrir los gastos, no solamente de los remedios, sino de ciertos estudios que había que realizarle a Lía, que había que realizar traslados y demás, y que había que obviamente pagarlos. Entonces, en el último tiempo fue muy difícil, y muy difícil también el estado de salud de Tony, porque estuvo en por lo menos 2 oportunidades internado, con problemas realmente delicados, uno de ellos, como dijo Luis, el ACV, y eso le dificultó a Tony realmente físicamente. Claro, Javier. era el De que esta la manera cuidaba. vamos a recordar un poquito cómo hablaba Lía Cruzet acerca de su propia salud. A ver qué decía. Muchas informaciones, hubo muchas versiones, muchos rumores. En un principio salió como información y muy fuerte una bomba que prácticamente estabas peleando entre la vida y la muerte. Pero ¿cuál es la realidad? Claro, lo que pasa es que a mí me agarró una hemorragia y fui para la clínica y me hicieron todo tipo de análisis y entonces ahí es donde me enteré lo que tengo, que es cáncer en el útero. Y yo estoy con paz con Dios y con Jesús y sé que Él me va a dar la paz y la tranquilidad que necesito para seguir el tratamiento. ¿Cómo estás de salud, en principio? ¿Cómo la vas llevando? Bien, gracias a Dios me hice todo tipo de análisis y salieron bien. Claro, porque Vamos tirando, vamos haciendo fuerza, vamos estando bien. Gracias a Dios salió bien todos los test psicológicos que me hicieron y tenía en ese momento, por lo que pasaba en aquel entonces, estrés. Nos habla de esquizofrenia y hay que tener mucha responsabilidad para esta palabra, este diagnóstico. Y de demencia crónica, la verdad que... Y sobre todo no teniendo ninguna prueba. Yo absolutamente, por eso te lo pregunto con todo respeto. Yo estoy bien, gracias a Dios estoy bien. Lo único que tengo es estrés. Y hasta ahí, la verdad, nada, hace algunos minutos empezó a circular esta noticia, esta mala noticia, el fallecimiento a sus 72 años de la señora Lía Cruzet, una mujer que nos llenó de momentos de alegría con su canto, con su baile, con su figura. Así que bueno, le mandamos todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad a su familia y a sus seres más cercanos y queridos.